Aquí que viene desde el país de la bota, o sea, Italia en resumen, no va a ser otro. Y un aplauso para Paul de Herrero, por favor. Una buena que viene a presentar un libro con unos crocs naranja. Eso es importantísimo. Por favor, enseñe la portada del libro. Enséñelo. Enseñe su libro. Mira, viene con todo el merch para la ocasión. Eso sí que es calidad. Esto sí que es calidad. Y si, mira, además, si le compras el libro, te regalan una crocs naranja. Es broma, pero sería muy buena idea. Pues adelante, Paul, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, me llamo Paul de Herrero. Me gusta definirme como un cuentacuentos. Soy Paul de Herrero en Instagram, Paul de Herrero en Amazon, Paul de Herrero en YouTube, el barrigón italiano en OnlyFans. Esta noche quería hablar con vosotros del hombre con el sombrero marrón, mi abuelo, el padre de mi madre. A primera vista un hombre simple, un contadino, que ha vivido toda su vida gracias a su trabajo cultivando la tierra, con sus manos. Nunca ha tenido miedo de ensuciarse las manos con su trabajo. Tener las manos marcadas, llenas de dureza, con la piel seca y áspera, era un sello de orgullo para hacer bien su propio trabajo. Mi abuelo era el paradigma del hombre callado. Nunca levantaba la voz a nadie. Si alguien, como mi abuela, por ejemplo, buscaba pelea, siempre estancaba la discusión con un seco y ya está. La pelea se daba por concluida. Pero mi abuelo no solo era eso. Era un hombre simple, un trabajador y al mismo tiempo era todo un personaje. No un personaje de lo que escribe en la historia con la H mayúscula, no. Todo lo contrario. Era un hombre con que la historia la vivió y la sufrió sobre su propia piel. Conocido y amado por todo el pueblo, pero casi nadie sabía su nombre de verdad, su nombre de pila. El nombre que cada cual lleva escrito en los documentos oficiales. Todo el mundo lo llamaba por su mote, Pipetta. ¿Por qué? Porque desde siempre fumaba tabaco en pipa, pero no tabaco especial con aroma. Fumaba unos puritos particulares, particularmente apestosos, de producción estrictamente local, que él mismo rompía con las manos y prensaba en la pipa con la cabeza de un gran clavo. Como para subrayar el hecho de que no sirven instrumentos especiales para hacer cualquier trabajo. Bastan solo unas buenas manos y la voluntad de hacer un buen trabajo. Sus signos distintivos eran, además de su inseparable pipa, un sombrero marrón, un sombrero italiano de hombre en estilo clásico. Se lo ponía nada más bajar de la cama y lo llevaba siempre puesto, también en casa, también para ir al servicio. Ninguna ventisca, por fuerte que fuera, podía quitarle su sombrero. Y el último signo que lo contradistinguía era a la hora de comer. Acompañaba cada plato con pan, macarrones con boloñesas y pan, sopa y pan, un bistec con su pan. Y hasta un helado o la fruta y el café eran acompañados con un trozo de pan. No voy muy desencaminado en afirmar que esta manera de acompañar todo con pan hasta el café era debido al hecho que mi abuelo, que había pasado 2 guerras mundiales, había afrontado la verdadera hambre. Nadie en su mesa, iniciando de él, tenía que volver a pasar hambre otra vez. Y nunca, jamás tenía que faltar un trozo de pan a las horas de las comidas. Pero volvamos a la pipa. Su identidad era tan erradicada en el pequeño atrezo de madera que siempre tenía en boca. En efecto, fumaba una pipa simple, sin decorado superfluo, hecha con maderas simples. Tanto decía su identidad se fundía con este objeto que al momento de su entierro, en el año 2000, se murió con 99 años, de la quinta del 1901. Por pocos meses no llegó a cumplir los 100. Llegado el momento de comunicar cuándo y dónde celebrar la exequia, colgando por todo el pueblo lo que se llamaba el manifiesto mortuorio, tradición esta al día de hoy perdida completamente, antes de poner el nombre de pila de mi abuelo, se escribió con letra muy grande negra
Se ha muerto el día de ayer Umiliano Cerretani, conocido como Pipetta, etcétera, etcétera, etcétera. He dicho Umiliano con la U y no Emiliano con la E como tendría que ser, y no es un error. En efecto, narra la leyenda familiar que llegado el momento de ir a registrar a las oficinas pertinentes el nacimiento de su hijo, mi bisabuelo no se recordaba el nombre elegido por mi bisabuela, que en efecto tenía que haber sido Emiliano, con la E de toda la vida. E soltó un incierto y titubeante Umiliano, con esta nueva intrometida U. El funcionario del ayuntamiento non supo o non quiso subsanar el equívoco, que era evidente, a lo mejor porque se escapaba de sus competencias, y se limitó a tomar nota. Por una antigua ley italiana, una vez escrito algo en un registro oficial y bendecido con un sello oficial, no era posible cambiarlo y debía permanecer así para siempre. Así que el nombre de pila de mi abuelo llegó a ser Umiliano. Otra anécdota familiar nos cuenta que cuando mi abuelo se fue a hacer la mili, siendo él habituado a que todo el mundo lo llamaban por su mote, al momento de pasar lista no contestaba su nombre oficial. El sargento, exasperado por la impasibilidad de mi abuelo y no contestar a su nombre, le pidió la documentación. ¿Por qué no contesta cuando se llama, carajo? Usted se llama Cerretani Umiliano, ¿no? ¿Y quién es ese? Contestó mi abuelo. El primer día en el ejército, mi abuelo se ganó 2 días de castigo. Mi abuelo era un hombre fuerte, enérgico, pero no era un gigante. Era más bien pequeño, medía 1,50 m y poco más. Trabajó toda su vida da sol a sol. Tiró adelante, como bien supo, una familia con 4 hijos. Estuve casado por más de 70 años con la misma mujer. Siempre discutían, o mejor, mi abuela discutía. Mi abuelo estaba encerrado en su silencio y contestaba solo con unos pocos gruñidos. Visto por fuera, su matrimonio podía pasar por algo similar a la tortura. Mi abuela siempre estaba discutiendo y mi abuelo casi nunca le contestaba. Pero el día del entierro de mi abuela, mi abuelo lloró, da solo, en silencio, casi sin que nadie pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. A su manera se querían. Tenía sus fuertes convicciones políticas basadas más que en su estudio. Era analfabeto, solo sabía escribir su nombre, al cual él nunca contestaba. Convicciones políticas basadas en lo que sabía por experiencia, instinto, sentido de lo práctico y una moral innata de lo que es justo y de lo que no lo es. Comunista desde siempre, antifascista desde siempre. Llevaba en el bolsillo la libreta rosa de Mao Zedong. Todos los domingos compraba una copia del periódico L'Unità, órgano del Partido Comunista Italiano. Como ya he dicho, era un hombre callado. Era el paradigma del hombre callado. En lo que se llamaba históricamente el ventennio fascista, Mussolini convocó unas elecciones políticas. En realidad era una pantomima con el objeto de camuflar un golpe de Estado con una elección de gobierno por parte de un pueblo. Las elecciones fueron amañadas. Cuando mi abuelo entró en la cabina para dejar su voto, se encontró con 2 energúmenos del fascio Littorio, 2 animales de 2 metros que querían obligar a mi abuelo a votar por el partido fascista. Con un gesto de cabezonería absoluta, mi abuelo se la arregló para anular su scheda de votante. El gesto tuvo consecuencias nefastas. Un montón de hostias o una generosa ración de aceite de rícino. Una semana enfermo y lleno de dolores, afrontada con coraje y sin parar de trabajar. Era un hombre pequeño, pero no era un cobarde. Sabía lo que era justo y lo que era equivocado, y sabía hacer frente a la consecuencia. Era un hombre callado que decía la verdad. Sí, por supuesto. Haga la prueba, por favor, Poli. Última cosa, el próximo viernes a las 7 de la tarde haré la presentación aquí en el cronopio del libro, por si alguien quiere pasar.